Y en el tema de entrenadores, porque usted lo mencionó incluso en cuanto a la parte formativa de los entrenadores, y hacía referencia a algo que a mí me viene preocupando hace un tiempo, sin pertenecer al gremio de ustedes, pero yo veo que hay esfuerzos, no los voy a juzgar, no estoy en capacidad de hacerlo, de por ejemplo llevar chicos a Argentina 2 semanas, y me refiero a chicos de 14, 13 años, a Madrid, a Bogotá, a que, digamos, compitan 2 semanas. No digo que está mal, porque insisto, no puedo juzgarlo, pero a mí me parece que quizá, viendo la ausencia de roce de nuestros entrenadores del fútbol base con el primer mundo, yo digo, bueno, en vez de llevar 200 niños, ¿por qué no pensamos en la oportunidad de llevar 50 entrenadores un mes a Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Porto, Madrid, la ciudad que sea? No tiene por qué haber una preferencia, para que interactúen directamente con sus colegas, porque a mí me da la impresión de que el fútbol es transmisión de ideas y de conocimiento, obviamente, y nosotros también, entiendo, por la situación país, obviamente, nos estamos aislando. Es que hay muchas cosas que definitivamente explican ese nivel involutivo que transcurre el fútbol venezolano, y en este caso en el componente profesional de los entrenadores. Yo creo, desde el año 2001, que fue donde se dio el salto exponencial en todos los sentidos en el fútbol venezolano con la aparición de la vino tinto, los que quedaron en una actitud evolutiva superior, los que se han desarrollado más rápido, los que han logrado entender a qué es lo que se está hablando cuando uno habla de evolución, son los jugadores, porque fueron los que tuvieron la oportunidad, a través de los ejemplos que marcó aquella selección y que posteriormente fue siguiendo ese concepto, fue que los jugadores pudieron dar el salto a ligas que antes nunca tuvimos oportunidad de llegar, a pesar de haber contado con jugadores para llegar a esas ligas, pero no teníamos una condición de imagen, de marca, de producto bien mostrado. Entonces los jugadores sí son los primeros que van en avanzada de evolución. Atrás vienen muy lejos los entrenadores y los árbitros, porque no tienen internamente una capacitación profesional permanente, ni evolutiva ni progresiva. Cuando hay aquí un congreso internacional, que venga un ponente internacional a hablar de fútbol sinergético, fútbol posicional, o de la utilización del tercer hombre libre, o de lo que estamos hablando de ese jugador cognitivo, que es más desequilibrante que el que tiene mucha habilidad, que hoy el fútbol ya no se hace la presión alta, sino la intermedia, la baja, la alta. O sea, una serie de términos, el pensamiento abstracto, el jugador que resuelve antes de tener la pelota. O sea, todas esas cosas necesitamos tener contacto con el mundo, y ahí en la federación seria, una federación seria diría, vamos a traer este ponente internacional para esta determinada banda de entrenadores en el país, entrenadores profesionales, entrenadores de primera, segunda hasta tercera división, y los que estén ahí recibiendo ese mensaje, después bajar para multiplicar. Cuando un entrenador, porque aquí hablamos de los talentos de jugadores, pero también hay talentos de entrenadores y no los detectamos. ¿Y cómo hace? ¿Cuál es el programa que tiene la federación para detectar talentos con capacidad, para desarrollarlos, para formarlos, para capacitarlos? Todas esas cosas son falencias que lamentablemente el fútbol venezolano no ha resuelto, y que nosotros creemos tiene que llegar gente seria, gente de fútbol, gente que esté en contacto con el nivel internacional. Una prioridad tremenda la formación de los entrenadores para ustedes. Pero fundamental, para mí es la parte esencial. Mientras no desarrollemos enseñadores allá abajo en el amateur y entrenadores en el fútbol profesional venezolano, vamos en vía de un abismo que nos mantendrá alejados del fútbol internacional. Es como el chico que llega a la universidad, si no estuvo bien en la primaria, en la universidad no va a dar pico en bola. No, y los que pueden saltar a una postura que pudieran, nadie se puede dar el lujo en este país de decir yo soy diferente, soy distinto. No, aquí estamos todos igualitos. Y mire quién lo está diciendo, estamos todos igualitos. Lo que pasa es que hay algunos que desentonamos del fútbol actual porque tuvimos la oportunidad de ver, de ir, de aprovechar por oportunidades o razones personales, pero que son muy pocos los que tienen esa oportunidad. Y hoy el fútbol venezolano se mantiene en una banda de entrenadores que todavía no tienen esa capacidad de nivel internacional.
¿Sabe que a mí, usted habla justamente de ese valor y yo me voy a seguir peleando con el tema de educación, no peleando con usted, sino peleando porque insisto que si a Pedrito no le enseñamos a caminar, cuando sea Pedro no va a poder correr. A mí por suerte, también uno tiene la posibilidad de viajar y conocer gente del fútbol que también le dan ideas y le muestran a uno contexto que uno no puede copiar exactamente porque, insisto, nosotros tenemos nuestras particularidades, pero uno puede contextualizar. Yo veo, y es un ejemplo que lo pongo en todos lados, a mí, por ejemplo, de los jugadores más me gustan en el mundo es Andrés Iniesta. Me parece que es el jugador cognitivo por definición. Excelente. Tipo piensa, cuando uno no se da cuenta, él ya resolvió, pensó. Es el viejo 10 de toda la vida, que hoy en día con las exigencias del fútbol tan dinámico, no es 10, sino que está por todo el campo de juego. Andrés Iniesta tiene 30, 31 años, no sé. Digamos que tiene mucho dinero, ganado fama, dinero, todo lo que puede aspirar un protagonista. Estudia una carrera universitaria hoy en día. No le hace falta, digamos. Pero lo que yo veo es que el futbolista está criado en una estructura en la cual le han hecho entender que para jugar bien al fútbol tiene que desarrollar lo que Johan Cruyff decía, el fútbol se juega con el cerebro, entonces desarrollemos el cerebro. A nosotros como país nos está faltando, porque hasta en el béisbol, que digamos es el deporte o el espectáculo número uno ve academias, que además tienen el tupé de llamarse academia, en donde le dicen al chico, no estudies, quédate jugando. Creo que además socialmente tenemos un tema importante que resolver, que ojo, se puede resolver a partir del deporte, porque aquí no le damos la importancia al contenido educativo y formativo del deporte. Aquí lo seguimos viendo desde el periodismo y desde algunos protagonistas del deporte como una actividad simplemente recreativa. Bueno, esa es la observación empírica, la observación analfabeta, claro, que se prevalece en los países que no tienen cultura de fútbol. Inclusive en los que tienen cultura, hay algunos ya organizaciones que van en avanzada y otros seguirán haciendo el fútbol porque entienden que el fútbol es muy simple. Tan simple es que todo empieza a funcionar en el cerebro. Eso es lo simple. Lo que pasa es que buscamos la complejidad simplemente en las consecuencias y empezamos a desarrollar son las piernas, desarrollar la fuerza, desarrollar el corazón, desarrollar todos los elementos alrededor que son los accesorios para desarrollar fútbol y no se dan cuenta que lo fundamental es el pensamiento. Hacemos un carro con un volante tremendo pero el motor no sirve. Pero no sirve, o que lo conduzca una persona que hace siempre lo mismo. Claro. Cuando la vida te muestra que todo es improvisación, imprevisto, accidente, reacciones, porque no todo es cíclico, sino acíclico. Claro. Y el fútbol es acíclico. Y lo entienden porque usted ha hecho ese recorrido por el país. Bueno, lo van entendiendo, pero por lo menos es novedoso hoy ver, claro, cuando yo les hago ejercicios con estimulación neurocortical, cuando le hago estímulos cruzados de los lóbulos corticales del cerebro, cuando el niño resuelve una pelota con la pierna derecha y a la vez está resolviendo con cuál mano me la lanzó el profe para yo agarrarla, claro, y después termino haciendo una jugada en sentido posterior porque me están diciendo que juegue con el color que estoy viendo allá para resolver el cono que está atrás. Pero usted sabe que lo que le está diciendo a la gente que nos va a escuchar, estoy hablando en chino, pero lo están entendiendo, porque están pensando. Totalmente. Pero ¿sabe por qué? Porque es extraordinario. Porque hay jugadores de selección a los cuales mucha gente puede pedir o puede criticar, que saben perfilarse con su pierna más hábil. Claro. Y si le dicen, pero juega pegado al otro lado, estamos hablando de selección, no estamos hablando de nacionalidad, sino de selección. Me lo dice con una sensación que es una realidad viviente y que yo lo viví cuando era seleccionador. Cuando comencé a dar una serie de términos, cuando utilizaba palabras que no es en el contexto de nuestro fútbol, comenzaron algunos a sorprenderse qué me está diciendo el profe. Claro. Jugadores de selección. Sí. Porque es que nosotros en el autobús de formación hemos perdido el periodo de 6 a 12 años tratando de impulsar primero con entrenadores que no tienen la capacidad para desarrollar a esa edad, que es la semilla virgen y que tenemos que sembrar con delicadeza, con claridad y con la calidad suficiente para que dé las recompensas finales de los frutos que tenemos a nivel profesional. Entonces, si en ese autobús de la primera etapa
no desarrollamos un contexto de entrenamiento, de estimulación, de desarrollo de conceptos, para que el niño empiece a despertar la inteligencia esa abstracta que todos tenemos, pero que también se oculta rápidamente si no la desarrollamos. Y eso en el fútbol venezolano no existe. No existe ese entrenamiento que motive ese cambio. Luego viene el periodo de 12 a 15 años, que para nosotros es el formativo del adolescente integral. Es ahí que es otro autobús que en el fútbol venezolano se pierde, porque ahí lo que estamos buscando es ganar, 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 y no enseñamos la cultura interpretativa del juego, que es lo que hay que desarrollar. Es ahí donde uno le enseña al jugador en formación cómo hacer para que cuando tú vas ganando 2-0, faltando 15 minutos, no pierdas un partido. ¿Cómo hacer? Hay ahí una serie de elementos que hay que inculcarle en la mentalidad del jugador. ¿Cómo hacer para que cuando tú estás desarrollando un partido en donde necesitas es hacer mucho juego de amplitud, no verticalizar, no lanzar, porque no nos conviene? O sea, buscarle ese juego interpretativo y desarrollar una cultura cognitiva para jugar. Esa etapa lamentablemente tampoco se cumple en Venezuela. Entonces cuando llegan jugadores a la selección, es en la selección o en el fútbol profesional cuando el entrenador que está en ese momento empieza a enseñar esa cultura, cuando debería haberla aprendido por lo menos las primeras bases entre 12 y 15 años. Por esas razones que hoy más que nunca el futbolista venezolano necesita, o el fútbol venezolano necesita una verdadera autorreflexión en el sentido de empezar a cumplir con todos esos patrones. No es que vamos a esperar ahora 20 años, porque lo podemos hacer desde hoy, así como lo hicimos en el 2001. Eso no quiere decir que trabajando allá abajo, si lo hubiesen aprovechado en aquel año 2001 y haber movido la semilla hoy, los que están jugando, ya hubiesen pasado 12, 14 años desarrollando un trabajo. Hoy la selección nacional todavía comete errores de interpretación del juego. Sí, que además no son, digamos, no hay culpabilidad como tal, ni del jugador, ni del seleccionador. Es una consecuencia. Es la consecuencia final, es el resumen de todo esto que estamos hablando. Pero insisto, doctor, y no por menosprecio, porque a ver, que se entienda bien, no es menosprecio al oyente, dirigente que lo va a escuchar a usted en Maturín, en Puerto Ordaz, en Amazonas, no es por desprecio, pero como estos temas no forman parte del debate, ¿cómo es la recepción por lo menos, del dirigente que no ha ido a escuchar? Ahorita hay una, yo digo, es un revuelo. Qué bueno. En primer lugar, ellos no han entendido que nosotros estamos entrando donde debemos llevar el mensaje, que es a los que van a hacer el cambio en las asociaciones, que es el primer gran paso para transformar la historia del fútbol venezolano. Si no cambiamos a los presidentes de la asociación, estamos perdidos, los que creemos distinto que este modelo nos sirve. Nosotros tenemos que ir allá y es lo que estamos haciendo. Entonces, donde hemos visitado, pongamos, Zulia, donde en la última elección votaron 7 clubes afiliados, 7 en Zulia. Y deben haber en Zulia, pero por no favor, afiliados, pero deben haber alrededor de 500. Por lo menos, clubes practicando en todos los... Y solamente estaban, porque a ellos no les interesaba afiliar. El mandato más importante que tienen organizaciones afiliadas, a socios, afiliar gente, para organizarse mejor. Ellos no les interesa. Hoy, por lo menos tenemos 33 clubes allá, afiliados, de los cuales en la última reunión que asistieron, a la reunión que tuvimos, llegaron 29. Entonces, ese despertar, y eso pasó en Táchira, eso pasó en Mérida, pasó en Cojedes, pasó en Lara, está pasando en Bolívar, venimos ahora en Monaga, es un revuelo nacional. La gente, porque ya se informó, la gente está interesada en que esto hay que cambiarlo. Por eso te digo que en febrero del 2017, cuando escuchemos primero la providencia administrativa que tiene que responder la federación antes del 30 de octubre, sabremos a qué atenernos, pero nosotros estamos preparados para los dos ambientes. Para el ambiente del universo electoral, para los dos escenarios. Para el escenario de 69 votos, como hasta ahora son, o el escenario ese, que es lo que estamos buscando los hombres de fútbol, que sea una votación universal, democrática, igualitaria y proporcional.